Mónica y les agradezco se encuentren conectados en esta nuestra tercera transmisión. El día de hoy tocaremos temas relevantes sobre el aspecto emocional del paciente ostomizado. Iniciamos. Bienvenidos, muchas gracias por sumarse a este webinar. En Sanar estamos muy contentos de continuar con este ciclo de pláticas que sabemos que pueden hacer la diferencia en su día a día. Agradecemos especialmente a Hollister por su apoyo y participación en estos webinars, mismos que estaremos transmitiendo por nuestras redes sociales para que nos sigan. Actualmente, ahorita en esta transmisión estarán apareciendo nuestras redes. Nuestro expositor del día de hoy tocará un tema muy interesante. ¿Estamos olvidando al paciente ostomizado? Cadena de duelos no vividos. Si tienen algún comentario, por favor escribir en el chat que se encuentra ubicado a su lado derecho de su pantalla. Y sin más, quiero presentarles al licenciado Ulises Hernández. Él es licenciado en Dirección de Ventas y cuenta con un diplomado clínico en tanatología. Actualmente se desempeña como asesor de ostomías. Bienvenido, Ulises, y adelante. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que hacen posible este tema. Y bueno, pues, qué mejor día, ¿no?, para presentar este tema que el Día del Tanatólogo. El día 3 de noviembre festejamos a los tanatólogos, así que una felicitación a todos aquellos que lo sean. Tanatología positiva, déjenme comentarles que es una idea que su servidor creó hace apenas algunos meses, pensando, invitando a todos, no nada más a los ostomizados, sino al área de enfermería y a todo el mundo a vivir y experimentar sus duelos. Este tema, ¿estamos olvidando al paciente ostomizado? Es una pregunta muy dura, pero creo que vamos a ver en el desarrollo de la plática y ustedes tendrán que decidir si lo estamos olvidando o si no lo estamos olvidando definitivamente. Bueno, para iniciar y entrar de lleno, les comento que vamos a hacer una analogía de lo que es la vivencia de una persona ordinaria, por llamarlo así, de alguna forma. Nosotros nacemos y esta alegría que se tiene en casa por nacer y por tener un bebé nuevo, pues definitivamente llega a no nada más a los padres, sino a toda la familia, ¿no?
Nuestros padres como los principales interesados en que desean que estemos sanos. Vivimos definitivamente esperando no enfermarnos, estar saludables siempre, pero al paso de los años crecemos y crecemos sin buenos hábitos. Y ahí hay algunas alertas que nos hacen definitivamente pensar en que no tenemos muy buenos hábitos en muchos aspectos de la vida. Maduramos y un alto porcentaje de las personas que maduran siempre lo hacen con alguna de las 3 enfermedades más comunes en nuestro país, como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Y bueno, la edad promedio en que morimos para los hombres es de 70 años y para las mujeres de 75 años. ¿Qué nos enseñaron en casa? Nuestros padres nos enseñaron, bueno, que las urgencias de salud se atienden de la siguiente forma. Cuando éramos pequeños, pues si teníamos un raspón, nos caíamos de la bicicleta o en la cancha de fútbol o de básquetbol de ahí de la colonia, caíamos y nos hacíamos un raspón, pues nuestra mamá o nuestro padre finalmente nos curaban con polvitos, con tinturas, con curitas, ¿no? Yo creo que todos recordamos los curitas. Si nos golpeábamos en la cabeza, acá en Guadalajara decimos que se nos hacía un chipote. No sé si en todas las partes, en toda la República, en todas partes de la República le llamemos así. Y bueno, pues nos curaban con hielo, o acá nuestras mamás nos ponían manteca de cerdo con azúcar. Yo no entiendo cuál era el efecto, pero finalmente andábamos con la frente llena de manteca con azúcar, ¿no? Si nos golpeábamos un ojo, bueno, pues nos ponían un bistec, y ya si era algo más serio, como una fractura, pues habría que ir al traumatólogo, y si había una quemadura, pues teníamos que ir definitivamente al médico. Pero creo que no nos enseñaron sobre los siguientes temas. No nos enseñaron sobre salud mental, no nos enseñaron a enfrentar duelos. Y como no nos dijeron nada sobre los duelos, pues tampoco nos dijeron que estos tenían fases y que podíamos experimentar diferentes fases del duelo. Desafortunadamente, creo que nuestra generación es una generación donde no nos enseñaron a llorar, y menos a los hombres, ¿no? Era prohibitivo que nosotros los hombres lloráramos. No nos enseñaron a enfrentar las pérdidas, no nos enseñaron a sanar emociones y definitivamente no nos enseñaron a ir al médico de las pérdidas o a ir al médico de los duelos o de las emociones. Una persona, como les decía, de forma ordinaria, por llamarlo así, cuando pasa de estar enfermo a ser ostomizado, hay un proceso. Regularmente comienzan con un dolorcito de estómago. Si este se agudiza al grado de llegar a urgencias e ir al hospital, el paciente entra en fase de estudios o de análisis. Si el médico declara la enfermedad, entonces la persona empieza a experimentar un duelo que por el miedo o el susto médico, en ocasiones ni siquiera lo ve identificado. Pero el duelo se hace más grande cuando el médico le da la noticia. Y desafortunadamente muchos de los pacientes con los que he convivido me han comentado que a veces este momento es el que les ha marcado la vida. La forma en ocasiones de dar este tipo de noticias, cuando estás tan sensible, cuando estás, como he escuchado que de repente dicen, tan bajoneado, de pilas, asustado, con el miedo de que te pueden decir que es un cáncer. Entonces, este momento generalmente causa mucho pánico y la persona definitivamente puede experimentar la pérdida de la tranquilidad o puede experimentar la pérdida de la salud. La persona vivía de forma normal, pero y luego le dicen, estás enfermo y puedes morir.
muchos de los médicos, y esto por comentarios de las mismas personas ostomizadas, hoy personas ostomizadas, me han comentado que los médicos a veces se atreven a decirles que les quedan 3 meses de vida o 6 meses de vida, cuando ese paciente, esa persona, le dieron la noticia hace 45 años. Entonces creo que ahí hay una situación. Cuando les dicen tienes cáncer fase 4 y entonces estás a punto de la muerte. Cuando les dicen existen métodos alternativos para tratarlo, pero puedes tener efectos secundarios. Entonces, las personas ostomizadas pueden experimentar este tipo de situaciones y de duelos. Miren, al paso de estos 20 años que tengo compartiendo situaciones y vivencias con algunos ostomizados, yo digo que está muy bien que les hagan una colostomía. El médico la sugiere y digo, está perfecto, pero está perfecto siempre y cuando le expliquen a esa persona ostomizada lo que van a vivir. Se lo expliquen, se lo desmenucen y les hagan sentir y les hagan saber que puede haber situaciones adversas y puede haber situaciones que van a ser muy favorables para su vida. Se me hace muy bien que sugieran una colostomía si los educan en la dieta. Muchas de las personas ostomizadas después de su cirugía jamás ven al nutriólogo. Se me hace muy bien que sugieran una colostomía si les enseñan a cuidar su piel periostomal. El área de enfermería hoy puede estar atendiendo a un sinnúmero de pacientes con daños de leves a severos en su piel periostomal. Y entonces, creo que no se está cumpliendo el objetivo. Me parece muy bien que sugieran la colostomía si les enseñan a manejar sus materiales, sus equipos, sus placas, sus bolsas, cómo cuidarse, cómo asearse, cómo recortar, cómo pegar. Ese me hace muy buena la sugerencia. Y sería muy bueno que les enseñaran a enfrentar su duelo. Pero muchos de ellos ni siquiera ven al psicólogo, ni al terapeuta, ni al tanatólogo. Y se me hace muy buena sugerencia una colostomía si los ayudaran a guiarse en sus emociones. Entonces, cuando preguntan, ¿estamos olvidando al paciente ostomizado? Pues déjenme decirles que muchos de ellos no tienen acceso a sus materiales, no tienen acceso a un cuidado de su piel, no tienen acceso siquiera a sus derechos como ostomizados, no tienen siquiera derecho a la atención médica o de enfermería. Y en mucho creo que ellos llegan a experimentar desafortunadamente malas vivencias. No digo que es en general, pero algunos de ellos así lo refieren. Y esta mala experiencia puede ser con médicos, con enfermeras, con el área de trabajo social, con el personal administrativo, pero incluso, fíjense nada más, llegan a tener malas experiencias con sus propios familiares, incluso con sus cuidadores. Y creo que en estos aspectos es donde se olvida la persona ostomizada. Ahora, las emociones, ¿qué les hacen vivir? Pues les hacen vivir después de recibir esta noticia, de enfrentarme a un mundo desconocido, de una placa y de una bolsa, pues me puede hacer sentir la emoción del miedo, de inseguridad, de frustración, de enojo, quizás decepción, o de pensar que la ostomía no fue la mejor solución. Y todo esto puede ser que lo experimenten en la consulta, en el hospital, en casa o en sus trabajos. Entonces, no es un tema fácil el que las personas ostomizadas, además de estarse adaptando a su nueva vida con el tema físico y de la enfermedad, tengan que adaptarse a su nueva vida emocional. Entonces, si consideramos que esta persona viene con un tema de pérdida de salud y esto puede generarle tristeza, esto puede generarle enojo, esto pudiera generarle desesperanza o quizás mucha preocupación. ¿Por qué? Porque al ya no ser funcional, quizás él diga, ¿y ahora qué va a pasar con mi trabajo? ¿Ahora qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi pareja?
¿Qué va a pasar con mi situación emocional, mi situación física y mi situación sexual? Entonces, creo que la respuesta a la pregunta ¿estamos olvidando al paciente ostomizado? Es sí. ¿Cuándo lo olvidamos? Cuando 3 de cada 4 pacientes experimentan fugas en los primeros 120 días, cuando no cuentan con educación sobre el manejo adecuado de sus materiales, cuando no tienen acceso a los materiales, cuando no reciben atención de calidad y cuando se enfrentan a un equipo médico con indiferencia, ¿sí? Y no estemos hablando siquiera todavía de los familiares o del cuidador. Esta imagen siempre he dicho que es la viva representación de nuestros duelos no vividos. Si nosotros desde niños venimos arrastrando duelos que no hemos trabajado y que no hemos superado, se va haciendo una cadena de duelos y se le agrega un eslabón de un duelo no vivido y luego otro eslabón de duelo no vivido y así hasta tener final o este presente, por llamarlo de alguna forma. Creo que en muchos de nosotros este es nuestro presente, esta cadena es la viva representación de nuestros duelos en el presente. Una cadena oxidada, una cadena de duelos no trabajados, no enfrentados, no abordados, no acompañados. Y entonces creo que es una gran oportunidad para que no nada más la persona ostomizada, que como ya les hice el relato, desde que nace hasta el día de hoy, que está convertido en una persona con una colostomía, ileostomía o urostomía, está viviendo, sino también personal de salud, el personal de enfermería, el médico. ¿Cómo está tu cadena de duelos? ¿Cómo atiendes a ese paciente ostomizado? ¿Con qué ganas? ¿Con qué motivación? ¿Cómo dejaste tus preocupaciones al iniciar? Entonces, creo que todo esto definitivamente nos lleva a este consejo, si lo quieren llamar así. Vive tus duelos. ¿Cómo? Pues a través de grupos de ayuda, con tanatólogos o con terapeutas o con psicólogos. De verdad, ir al psicólogo no significa que estés loco. Y no le tengas miedo, no nos tengas miedo, lo único que queremos es ayudar un poco. Puedes también vivir tus duelos a través de una plática, de conferencias. Algunos lo hacen a través de la oración, aquellos creyentes de algún ser divino. Puede ser que lo hagas a través de libros, de la lectura, ¿sí? O a través de tus amigos, platicando, teniéndole confianza a alguien y, ¿por qué no? Quizás hasta degustar de un buen café, de un buen vino, de un buen lugar y ahí hacer una descarga. El cuerpo habla a través de las enfermedades. Yo soy un convencido que así es. Yo estoy seguro y pleno de que nuestros cuerpos hablan a través de las enfermedades, de que nuestras emociones hablan a través de nuestro carácter y de que nuestra alma habla a través de nuestra paz espiritual. Estas tres preguntas que yo las planteo aquí, creo que definitivamente son un sí a todas ellas. ¿De qué está ocupado tu corazón? Bueno, pues definitivamente de emociones y sentimientos, pero estos pueden ser que sean sorpresa, alegría, tristeza, enfado, rabia, vergüenza, asco, rechazo, miedo o calma y amor. Lo que te quiero decir es que cuando tienes lleno tu corazón de sentimientos y de emociones, y cuando vives a través de estar alimentando tu resiliencia, creo que puedes obtener muy buenos resultados a través de la vida. Invitarte nuevamente a vivir, a elaborar tus duelos, a canalizar tus emociones, aprender a vivir tus pérdidas. Y bueno, si eres personal de salud, pues invitarte a humanizar el trato, entendiendo el duelo de la persona ostomizada. Abre tu jornada, cierra tu jornada laboral consciente,
y trabaja como personal de salud tus propios duelos. Definitivamente. Esta imagen me gusta mucho cerrar el tema con esta disyuntiva. ¿Qué camino sigo? ¿Para dónde me voy? ¿Sí? Creo que todos hemos visto en algún momento esta imagen. ¿Cuál será el camino correcto? ¿Cuál será el camino adecuado a seguir? Ya seas persona ostomizada, ya sea que estés sano, ya sea que seas personal de salud. Bueno, yo solamente te invito a que elijas el camino que cambie tu historia, porque allá más adelante quizás te arrepientas de no haberte ido por este camino adecuado, que no haya cambiado tu historia. Entonces, elige definitivamente este camino que sea el que cambie tu historia en 3 meses, en 6 meses, en 1 año o en 20 años. ¿Sale? Pues gracias, les agradezco el tiempo, les agradezco el espacio y quedo pendiente, ese es mi número de teléfono, estoy en Guadalajara, agradecerles que me hayan invitado y esperando que este pequeño espacio, este pequeño tema sea de utilidad para todos nosotros en pro de la atención de nuestras queridas y queridos personas ostomizadas. Gracias. Muchísimas gracias, Ulises, por tu participación el día de hoy. Un tema muy, muy interesante. A continuación, vamos a ver un testimonio de nuestra clínica Sanar y regresamos con nuestras preguntas y respuestas. Bueno, mi historia, tratando de ser breve, es que tuve un cáncer muy fuerte, un sarcoma muy indiferenciado del endometrio. Se extendió muchísimo y perforó 2 partes del intestino. Me tuvieron que quitar todo el intestino, todo el colon ascendente y el descendente. Y para proteger estas uniones, el gastroenterólogo me dejó una ileostomía. Yo di con Sanar a través del hospital donde me operaron. Estando yo ya hospitalizada después de la cirugía y con mi ileostomía ya colocada, acudió una enfermera de Sanar a darme la explicación de los cuidados y manejo de la bolsa de ileostomía. Mi experiencia en Sanar ha sido muy agradable, la verdad. Tienen buen servicio, tienen surtido, ahora hasta tengo el WhatsApp, puede uno preguntar por teléfono, incluso los guantes que nosotros usábamos no acostumbraban a tenerlos mucho y ya nos pidieron, cuando vengan nos avisan y ya se los tenemos listos para que ya llegar y ya está todo su pedido aquí. Yo a las personas que están pasando por algún proceso de cáncer, yo les diría que tengan mucho ánimo, mucha fe, que le echen ganas, que no todo está perdido, al contrario, tenemos todo las de ganar, porque por un lado hay mucho avance de la ciencia, hay clínicas como esta en donde tienen todo el material que necesitas, hay asistencia, hay todo lo que se necesita. Pues yo les recomendaría que se acercaran porque tienen muchos servicios, tienen material quirúrgico, incluso las gasas, cosas que a veces uno puede batallar, guantes que no sean alergénicos, guantes sin talco, en fin, tienen mucha variedad y tienen personal capacitado también. A mí me gustó mucho la atención que me dio la enfermera, toda la explicación muy humana y muy bien capacitada. Bueno, pues iniciamos con nuestro segmento de preguntas y respuestas. Si alguna pregunta no ha sido respondida, por favor, mándanos un mensaje privado en nuestras redes sociales y a la brevedad le daremos respuesta. En este momento, en el cintillo está apareciendo nuestro correo electrónico y teléfono para estar en mejor comunicación. Iniciamos con las preguntas.
Ulises, nos dice Alejandra López Ortiz. Buenas tardes, muchas gracias por su apoyo. Gracias, Alejandra, por conectarte el día de hoy con nosotros. ¿Qué es lo mejor que le puedes decir a un paciente que empieza con este proceso? Pues lo acaba de mencionar en su testimonio la paciente, ¿no? Definitivamente hay que alimentar la resiliencia, que es lo que nos ayuda a enfrentar y a reponernos de situaciones adversas. Apóyese mucho en su familia, si es creyente, apóyese en el ser divino que usted crea, y aunque a veces pareciera que todo es gris, pues después de esa tormenta vuelve a salir el sol. Entonces, definitivamente, en conclusiones, viva su proceso y si es acompañado de un tanatólogo, de un terapeuta o de un psicólogo, creo que podría ser menos complicado el terminar esta fase. Carla Chavarría nos dice, felicidades, Ulises Hernández. Gracias, Muchas Carla. Gracias. Muchas gracias. Román Rojas, ¿qué libros son recomendables para la lectura del personal de la salud? Ay, pues es que hay algunos libros que en lo personal he leído, pero depende mucho del tema que se quiera revisar. Yo siempre recomiendo mucho para humanizarse con el duelo de las personas, el Déjalos ir con amor, de la doctora O'Connor, porque ahí definitivamente se mencionan muchas situaciones y vivencias sobre los distintos duelos que las personas pueden enfrentar. El que se me viene a la mente, pues, es ese, ¿no? Creo que ahí pueden encontrar una gran variedad de situaciones, tanto de duelos de niños, de adultos, pérdidas por hijos, pérdidas o duelos por pérdida de hijos, duelos por pérdida de trabajo. Hay algunos, en específico yo utilizo mucho ese. Gracias. Alejandra Payares, ¿cuáles son las mejores palabras para un paciente que empieza con este proceso? Son las que nacen, no las que se forman, las que nacen en el momento. Yo lo que siempre les he dicho es que no nos callemos aquella palmada, aquel apoyo, aquella frase de aliento para nadie. Y por favor no evitemos que la persona, si es que cae en una situación de depresión o de llanto, no cometamos el error de detenerlos, porque en México estamos muy acostumbrados a detenerlos y a decirles, no llores, no, llora, que saquen su frustración, su enojo. Es parte definitivamente del proceso de vivir una emoción y de enfrentarla. Entonces, lo que te salga en ese momento, si en ese momento te sale decirle, estoy contigo, con eso es más que suficiente. Pergos, ¿cómo hacer que los familiares comprendan el proceso por el que estás pasando, por el que vas pasando? Es un poco complicado porque cada quien está viviendo su duelo. El familiar puede estar viviendo sus duelos de diferente forma y yo como paciente estoy viviendo otros duelos. Entonces, empatar sus duelos con los míos en ocasiones a veces no es compatible. Yo lo que le diría a esta persona es que la primer preocupación sea hacia el interior, hacia su interior. Preocúpese de cuáles son sus emociones, cuáles son sus sentimientos, viva sus duelos, y una vez que los empiece a vivir, intentemos hacer que los demás nos comprendan. Es un poco complicado,
que ayuda mucho una plática familiar en donde haya una conversación y ahí se expongan quizás algunas situaciones que yo quisiera que mi esposa, mis hijos o mis hermanos se enteraran que estoy sintiendo y que estoy pasando. Pero definitivamente debe haber un profesional que pueda estar mediando en ese momento. ¿Qué papel toma la familia en el proceso de adaptación del paciente? Es fundamental. Yo creo que algo que mueve no nada más al mundo, sino mueve al aliento, a las personas, a emprendedores, a profesionales, es esta palabra de 4 letras que es tan difícil conseguir, ¿no? Y es el amor. Y creo que definitivamente las familias son la base del amor. Si no lo encuentras, insisto, vuélvanse al interior, vuelvan a su propio interior y búsquenlo y encuéntrenlo de forma personal para poder luego salir adelante. Francisco Martínez, felicidades Ulises por el Día del Tanatólogo. Gracias. Y por tu presentación, sin duda, es un tema muy interesante. Así gracias. Es, muy interesante. Zoraida, gracias por tanto amor y por la bella presentación. Gracias, Elena Leiva, felicidades Ulises y a Sanar por su interés en pro de la calidad de vida de la persona ostomizada. Gracias. Sigamos adelante con este proyecto. Todos los temas relacionados por la mejora y el cuidado de las personas ostomizadas, adelante, son bienvenidos. Lorena Delgado, felicidades, muy interesante en general para las personas que hemos sufrido cambios importantes en el tema de la salud. Lorena, pues a seguir adelante, a seguir alimentando la resiliencia y a enfrentar todo lo que venga en adelante para la vida de las personas ostomizadas. Manuel Macías, gracias Ulises por estar siempre apoyando a los pacientes. Manuel. Ya tienes tus fans, Ulises. Elena, incluir en la atención a la persona ostomizada, el psicólogo, tanatólogo o grupo de apoyo es el plus que el cirujano le puede ofrecer a su paciente. Definitivamente así lo creo. Y si no lo hace tu cirujano como plus, por favor, el personal de enfermería creo que debe de darle esta opción definitivamente a la persona ostomizada. Y personal de enfermería también trabaja en sus propios duelos. Yo sé que estamos muy cargados de muchas cosas. Y pues bueno, damos las gracias. Muchas gracias, Ulises, por tu participación el día de hoy. Muy buen tema. Gracias a ustedes por conectarse el día de hoy. Y les recuerdo nuestra próxima transmisión, que va a ser el 17, es martes, 17 de noviembre, con una charla interesante también, aspectos importantes en la alimentación de la persona ostomizada. Qué tema también. Impartido por el licenciado Francisco Montes. Y bueno, recordándoles que en Sanar somos especialistas que hacen la diferencia. Muchísimas gracias.